bendiga, bendiciones a todos. Hoy estamos un poquito atrasados, tengo reunión de Zoom y por eso mismo hasta ahorita me anclo con ustedes para tener ese espíritu de acompañarnos en la bendición del Señor que nos permite en este día que estamos celebrando a San Moisés, profeta, patriarca y profeta. Bendiciones a todos. Nos preparamos para poder tener este encuentro de la vida de los santos y de la evangelización del día. Dios los bendiga. Escuchamos la asamblea. Todo lo de la lista ya lo hiciste. Sí, por favor, y me traes los sitios mañana. Gracias, hijo. Bueno, familia, nos entregamos para poder elevar nuestro espíritu al Señor con esta lectura de la vida de los santos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 24 de febrero, miércoles, estamos celebrando a San Moisés, profeta. En el Antiguo Testamento, Moisés y Abraham son los dos personajes más famosos del Antiguo Testamento, los dos más grandes amigos de Dios en la antigüedad. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. La historia de Moisés se encuentra en el segundo libro de la Santa Biblia, el libro del Éxodo, uno de los libros más hermosos y emocionantes de toda la literatura universal. Ningún buen cristiano debería de quedarse sin leer el Éxodo, no solo una vez, sino muchas. Su lectura le hará de gran provecho a su alma. Cuando el libro del Éxodo que empezó a gobernar en Egipto un faraón que no quería que los israelitas y dio una ley mandada que todo niño varón que naciera había de matarlo, y un día nacido un bellísimo niño de la tribu de Leví, sus padres lo escondieron para que no lo fueran a matar los soldados del faraón. Pero como el niño lloraba y podía oírlo desde la calle, dispuso entonces a la madre echarlo entre un canasto, y que ella había forrado con brea por fuera y dejarlo flotando sobre las aguas del río Nilo. Y sucedió que fue la hija del faraón a bañarse al río Nilo, y al ver el canasto sobre el agua, mandó a un nadador que lo sacara, y allí encontró un hermoso niño que lloraba. Se compadeció de él, y en ese momento llegó la hermana del niño, que estaba escondido entre los matorrales de la orilla observando, y les propuso que ella le podía conseguir una señora para que criara al niño. La hija del rey aceptó y fue llamado la mamá, a quien la princesa le pagó para que cuidara al pequeñín, el cual le puso el nombre de Moisés, que significa salvado de las aguas. La hija del faraón adoptó a Moisés como príncipe y lo hizo educar en el palacio del rey, donde se educaban los que iban a ser gobernados desde las naciones. Esta educación tan esmerada le sirvió mucho después para saber gobernar muy bien al pueblo de Israel. Cuando Moisés fue mayor, un día vio que un egipcio
atormentaba a un israelita y por defender al israelita hirió gravemente al egipcio. Lo supo el rey y lo iba a mandar a matar. Entonces Moisés salió huyendo hacia el desierto. En el desierto encontró unos pastores que no podían dar de beber a sus rebaños porque unos pastores muy matones se lo impedían. Como él era un buen luchador, los defendía y les permitió dar de beber a las ovejas. Las muchachas se contentaron esto, le contaron esto a sus padres y el buen hombre mandó llamar a Moisés y lo encargó de cuidar sus rebaños en el desierto. Allí estuvo por 7 años dedicado a la meditación y a la oración. Y este tiempo lo fue muy útil porque pudo conocer muy bien el desierto por donde más tarde iba a conducir al pueblo de Israel. Moisés se casó con Séfora, la hija del dueño de las ovejas, y de ella tuvo 2 hijos, Eliezer y Gersón. Un día, mientras cuidaba las ovejas en el desierto, vio Moisés a un montón de espinas ardían entre las llamas, pero no se quemaban. Luego, lleno de curiosidad, se acercó para ver qué era lo que pasaba. Una voz le dijo: Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el sitio que estás pisando es sagrado. Le preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le respondió: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He oído las lamentaciones de mi pueblo Israel y he dispuesto a bajar a ayudarte. He dispuesto a librarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a una tierra que emana leche y miel. Yo te enviaré al faraón para que los dejes salir en libertad. Moisés preguntó: Señor, y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les diré? El Señor le respondió: yo soy Yahvé, yo soy el que soy. Irás a los israelitas y le dirás: Yahvé, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me envía a ustedes. Luego reunirás a los ancianos de Israel y con ellos irás al faraón a pedirle que deje salir libre al faraón. El faraón se negará, pero yo haré toda clase de prodigios para que los deje salir. Moisés dijo al Señor: ¿y qué demostración le voy a hacer para que sepan que sí voy de parte de Dios? Él respondió: echa al suelo tu vara de pastor. Moisés lanzó al suelo la vara y el bastón, que se convirtió en serpiente. Dios le dijo: toma la serpiente de la cola. Lo agarró y volvió otra vez al bastón. Dios le dijo: esta es una de las señales con las cuales yo te voy a apoyar para que crean. Moisés le dijo a nuestro Señor: yo tengo dificultad para hablar, ¿por qué no mandas a otro? El Señor le dijo: tu hermano Abraham, que si tiene facilidad para hablar, te ayudará. Moisés se volvió a Egipto junto con su hermano Aarón, tu hermano Aarón, y reunió a los ancianos de Israel y le contó lo que había mandado el Señor Dios. Y convirtió el bastón en serpiente para que demostraran que sí venía de parte de Dios. Se fueron a donde el faraón a pedirle que dejara salir en libertad al pueblo. Pero el faraón no quiso aceptar, sino que más bien esclavizó más a los israelitas y les puso trabajos más pesados haciendo ladrillos. El pueblo clamó a Dios y Dios lo escuchó y mandó las terribles 10 plagas de Egipto. Consintió que las aguas del Nilo se convirtieran en sangre, y al ser tocados por el bastón de Moisés, la segunda plaga fue una espantosa invasión de ranas de todas las casas, y el faraón se asustó, pero apenas Moisés obtuvo que se acabara la plaga, pero ya no dejó salir al pueblo. La tercera fue una nube inmensa de mosquitos que molestaban a todo el mundo. La cuarta, unos tábanos o ovejones que
que picaba muy duro. La quinta plaga, una peste que mató al ganado. La sexta plaga, úlceras por todo el cuerpo de la gente. La séptima plaga, un terrible granizo que destruyó los cultivos. La octava plaga, las langostas que llenaron por miles y arrasaron por todo. La novena, 3 días de tiniebla. Y la décima, y muy terrible, la muerte de todos los hijos mayores y primogénitos de las familias de Egipto. Ante esta calamidad, el faraón se asustó y dejó salir al pueblo de Israel. Cuando el faraón, asustado, dio la orden de que los israelitas pudieran salir de Egipto, donde estaban como esclavos, todos ellos se apresuraron a abandonar el país con los animales y tenían dirigido cuando tenían dirigidos por Moisés. Pero al llegar al Mar Rojo vieron que el ejército egipcio venía a perseguirlos. Asustados clamaron a Dios y entonces el Señor mandó a Moisés a que tocara con su bastón el mar. Inmediatamente se abrieron las aguas en dos grandes murallas y el pueblo pasó a pie por terreno seco hasta la otra orilla. El ejército de Faraón quiso pasar también, pero por orden de Dios Moisés tocó otra vez con el bastón las aguas y éstas se cerraron y ahogaron todo el ejército perseguido. En ese día el pueblo aumentó su fe en Dios y creyó en Moisés su profeta. El desierto faltó el agua y el pueblo se moría de sed. Moisés por orden del Señor golpeó con su bastón una roca y en ella brotó una fuente de agua en la cual bebió todo el pueblo y bebieron todos sus ganados. La gente empezó a sufrir hambre y protestaron. Entonces dijo, Dios hizo llover del cielo un pan blanco y agradable. La gente al verlo decía, maná, que es un idioma, significa, ¿qué es eso? Dios le dijo a Moisés, esto es el pan con el cual voy a alimentarte mientras te encuentras en el desierto. Y así durante 40 años el maná fue el alimento prodigioso que lo libró de morirse de hambre. Moisés subió al monte Sinaí y allí Dios le dio los 10 mandamientos y escribió en 2 tablas la piedra y prometió que quien lo cumpla tendrá siempre sus beneficios y su ayuda. Moisés tuvo que sufrir mucho porque el pueblo era rebelde y muy inclinado al mal, pero Dios se le apareció y hablaba con él como un amigo de mucha confianza, inspirado por nuestro Señor. Dios, Dios dio a Moisés al pueblo unas leyes sumamente sabias que fueron después más útiles para conservarlos las buenas costumbres y preservarlos en la fe. Cuando el pueblo pecaba y Dios se proponía castigarlos, Moisés oraba por el pueblo pecador y Dios lo perdonaba. Cuando los enemigos venían a atacarlo, Moisés se iba al monte a rezar. Mientras él rezaba con las manos levantadas, triunfaba el ejército de Israel. Pero cuando Moisés dejaba de rezar, eran derrotado el pueblo de Dios. Por eso entre dos hombres que tenían los brazos levantados, para que no dejara de orar mientras duraba la batalla, es que por ser tan amigo de Dios, conseguía de él cuanto le pedía en la oración. Dios le hizo subir al monte desde donde tuvo que ver la tierra prometida, y allí murió. Lo enterraron los ángeles. Nunca más hubo otro hombre que hablara con Dios como tú a tú, como Moisés, que hiciera tantos milagros y prodigios, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, nuevo Moisés, pero muchísimo más poderoso y santo que él, porque Jesús es a la vez Dios y hombre. La Biblia dice que en la antigüedad no hubo un hombre tan humilde y tan manso como Moisés. Que este gran amigo de Dios nos consiga de nuestro Señor la gracia de ser manso y humilde, de compadecer siempre amigos de Dios hasta que el último momento de nuestra vida y después para siempre en el cielo. Amén. Bueno, pues hoy celebramos a San Moisés, que Dios los bendiga. Hoy tenemos esta
imagen que la podemos apreciar aquí. Bendiciones a todos los Moisés que tenemos, a mi amigo Moisés, el hermano de Amelia, allá de Jalapa, Moisés, a mi amigo de Coachín, Moisés, los Moisés que tenemos aquí, que Dios los bendiga y el Señor los llene con su presencia y su amor. Vamos al Evangelio de San Lucas, proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirle: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando se ha juzgado la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron en la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues qué puedo decirles, hermanos, que hoy el Señor nos está invitando a la conversión. Nos está invitando a ese cambio que muchas veces nosotros nada más prometemos. Te prometo, Señor, que ya no voy a hablar así, que ya no voy a decir así. Entonces Jesús, hoy que estamos ahí viendo que la multitud se apiñó alrededor de Jesús, pero se apiña para pedir una señal. Y ese estilo de pedigüeños como que a Jesús no le agrada, porque realmente tenemos que darnos cuenta de que cuando tú recibes, gracias a Dios, la bendición que Él sabe dar, muchas veces nos vamos. Y nos vamos porque nada más venimos a pedir, 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 pedir. Cúrame, sáname, ayúdame con este problema, con esta crisis, con esta dificultad. Y nos volvemos una iglesia pedigüeña. Más sin embargo, aquí escuchamos que la gracia del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús, es que Él les dice con la enseñanza, como el pueblo de Nínive se convirtió por la prédica, por la enseñanza de Jonás, y aquí hay uno más grande que Jonás. Entonces, día a día nosotros debemos de darnos cuenta en ese cambio que tenemos que tener, en ese cambio que debemos de vivir, en esa situación que debemos de llevar, porque si no nosotros, por consiguiente, vamos a seguir igual de pedigüeños. Y Él nos dice, miren, en tiempos de Jonás, los habitantes de Nínive cambiaron con la predicación, cambiaron con la enseñanza. Entonces, ellos aceptaron la enseñanza, aceptaron la proclamación. No veían mucho a quién lo proclamaba, porque Jonás al principio se negaba a ir a Nínive y no quería. En esa situación, hoy Jesús nos está invitando a que nosotros nos demos cuenta de que a quién te cuesta aceptar, la enseñanza o al predicador, porque una de las dos no estás aceptando. Ahora, no es necesario que te quedes con el predicador. Sí, el predicador por consiguiente debe de tener testimonio, sin lugar a dudas. Pero si no la tiene, el Señor los ocupa y los seguirá ocupando. No porque tú no quieras, sino así le pasó a Jonás y lo ocupó. Y Nínive cambió. Y si cambió Nínive en esa situación, ¿por qué nosotros no hemos de cambiar? Porque aquí escuchamos que el Señor nos dice, aquí hay alguien más grande que Jonás. Y realmente tú y yo estamos enfrente de Jesús Eucaristía. Jesús resucitado eucarísticamente, ahí presente. Por eso nos hace también otro testimonio, otro ejemplo. La reina del sur, esa mujer, vino desde tan lejos a ver a Salomón sobre el tema de su sabiduría, sobre el tema de
de su vida, cómo vivía, cómo se desenvolvía. Y dice Jesús, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Y ciertamente, hermanos, la grandeza de Jesús es muy hermosa. Entonces yo te pido en el nombre de Jesús, que estamos ahorita en el 8.º día, hoy es miércoles nuevamente, que la semana pasada comenzamos la cuaresma, 8 días donde el Señor nos invita a meternos con este espíritu de cambio, con este espíritu de conversión. Así que te exhorto a que no dejes pasar un día más para continuar, para comenzar esa gracia de la conversión, y que el Señor te guarde de todo mal y te lleve a la vida eterna. Amén, amén, amén. Y que la preciosa sangre de Cristo te colme de gracia y bendición. Amén, amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Los veo en la celebración en la noche y después los veo en la asamblea. Primeramente Dios. Invítenlos en el nombre de Jesús y compartan esta breve predicación, esta breve enseñanza para prepararnos en la Santa y Sagrada Eucaristía. Dios los bendiga. Feliz miércoles para todos.